conociendo un poco de nuestra historia sobre la reforma agraria en el Perú, que fue un capítulo fundamental. Esta política implementada en la década de 1960 durante el gobierno de Velasco, lo que buscaba era abordar las profundas desigualdades en las tenencias de las tierras y así promover un desarrollo social. Durante su implementación se llevaron a cabo numerosas expropiaciones de tierra y se entregaron parcelas a campesinos sin tierra. Sin embargo, la reforma agraria también desencadenó controversias y desafíos que influyeron en el curso de la historia peruana. La reforma agraria en el Perú se desarrolló a raíz de un largo periodo de descontento tanto social como político. Durante décadas, la tierra estuvo concentrada a un pequeño grupo de terratenientes, lo que resultó en una distribución extremadamente desigual de la riqueza y un acceso limitado a la tierra por la mayoría de la población rural. La reforma agraria peruana se centró en tres objetivos principales. 1. La redistribución de la tierra. 2. El aumento de la productividad agrícola. Y 3. La mejora de las condiciones de vida para el campesino. Para lograr estos objetivos, el gobierno expropió grandes extensiones de tierra y las distribuyó a los campesinos, lo que cambió drásticamente la estructura de la propiedad de la tierra. Esta redistribución tenía como objetivo, primero, empoderar a las comunidades rurales y también permitirles tomar el control de su propia productividad agrícola. Ante la pregunta si consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa o no para el campesino, consideramos que la reforma agraria falló porque el nivel de vida del campesino se vio afectado. Por ejemplo, la canasta básica familiar, que equivalía a 26 horas de trabajo en el año 1971, fue totalmente distinta en 1981, que equivalía a 89 horas de trabajo. También la producción agraria nacional sufrió, ya que bajó el 18% en los principales cultivos del país. Por último, el nivel de productividad fue severamente afectado. Entre 1970 y 1980 pasamos de tener el índice más alto de la contribución de la productividad con respecto al crecimiento del PBI agropecuario en la región a contribuir negativamente, en parte por la falta de inversión en tecnología. La reforma agraria en Perú estuvo estrechamente ligada a la política. Durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el país experimentó un crecimiento de la influencia comunista y socialista, lo que llevó a una profunda preocupación por las tensiones políticas y la creciente polarización. En 1969, el gobierno de Juan Velasco Alvarado implementó la reforma agraria, nacionalizando las tierras de las grandes haciendas y redistribuyéndolas a los campesinos. Este acto político tuvo un impacto significativo en la redistribución del poder en el país, ya que redujo la influencia de las élites terratenientes y fortaleció a los sectores rurales. Sin embargo, también generó descontento y resistencia por parte de quienes perdieron sus tierras, lo que condujo a un clima político tenso en los años posteriores. Tuvo lugar en Perú en la década de 1960 y fue un proceso en que se buscaba redistribuir la tierra de manera más equitativa entre los campesinos y reducir además la desigualdad económica en el país. Sin embargo, el impacto económico de esta reforma fue mixto. Por un lado, permitió el acceso a la tierra a numerosos campesinos sin tierras, mejorando así sus condiciones de vida y generando cierto nivel de equidad social. Por otro lado, la implementación de la reforma fue problemática y provocó la disminución de la producción agrícola en algunas áreas debido a la falta de experiencia y de recursos de los nuevos propietarios de las tierras. Además, la reforma agraria también afectó a las inversiones en el sector agrícola y disminuyó la productividad en ciertas regiones, lo que a su vez impactó negativamente en lo que era la economía del país. En general, la reforma agraria tuvo consecuencias económicas mixtas, ya que dio beneficios sociales para algunos campesinos, pero también tuvo dificultades en términos de producciones agrícolas y un desarrollo económico a largo plazo. En el aspecto social de la reforma agraria no siempre fue beneficiosa, por distintas razones. Algunas de ellas son los conflictos y resistencias, ya que a menudo se generaban conflictos
entre los propietarios de tierras y los beneficiarios de la reforma. Estos conflictos a veces llevaron a la resistencia y la falta de cooperación en la implementación de las políticas, lo que obstaculizó su éxito. Otro punto que podríamos resaltar es la desigualdad en la distribución de tierras. A pesar de los objetivos de reducir la desigualdad en la distribución de tierras, en la mayoría de casos las tierras terminaron a manos de élites políticas o burocráticas en lugar de los campesinos más necesitados. Otro punto que podríamos decir fue la pérdida de capacidad productiva de tierras. Muchas tierras se subutilizaron o se mal administraron, lo que causó una disminución de la producción agrícola y la escasez de alimentos en algunas áreas. En resumen, en el aspecto social no siempre fue beneficiosa, debido a varios problemas que generó la reforma agraria. Estos problemas hicieron que la reforma agraria tuviera otros resultados en términos de impacto social. Para concluir, la reforma agraria en el Perú, con sus dimensiones políticas, sociales y económicas, fue un capítulo crítico en la historia del país. Aunque buscaba abordar las profundas desigualdades y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, también generó conflictos y desafíos significativos. A medida que el tiempo avanza, el Perú sigue lidiando con las secuelas de esta reforma, tratando de equilibrar la necesidad de justicia social con la necesidad de fomentar la inversión y el desarrollo económico. Sin embargo, la reforma agraria también puede haber tenido efectos negativos en la economía, especialmente si no se implementó de manera adecuada. La falta de capacitación y el apoyo técnico para los nuevos propietarios puede haber llevado a una disminución en la productividad y en la ineficiencia en la gestión de las tierras. Además, en la importancia de buscar soluciones equitativas y sostenibles para abordar los problemas de desigualdad en la sociedad. Muchas gracias.